Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Malena Alvarez, yo soy médica endocrinóloga y durante los siguientes minutos vamos a charlar acerca de algunas de las endocrinopatías más frecuentes en esta población, en las mujeres embarazadas. Vamos a empezar por la tiroides, por su frecuencia, y vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiología tiroidea durante el embarazo. Sabemos que la glándula tiroidea inmediatamente luego de la concepción necesita sufrir una serie de cambios para adaptarse a una demanda aumentada de hormonas tiroideas durante toda la gestación. Para eso tiene que aumentar su tamaño, por ende aumenta también el consumo de yodo, ya que es la materia prima para la fabricación de las hormonas tiroideas. A esto se suma que, producto del aumento de los estrógenos por el estímulo a nivel de la síntesis hepática de proteínas, tenemos un aumento de las proteínas transportadoras de hormonas tiroides, especialmente de la TBG, que es la Thyroid Binding Protein, y eso va a llevar a un aumento del pool de hormonas totales circulantes, T4 y T3. Por otro lado, tenemos a la placenta, que va a actuar como un órgano de degradación de hormonas tiroideas, de activación y de inactivación, porque presenta de que son justamente las enzimas que catalizan esta conversión. Y por otro lado, y muy importante, tenemos la hormona placentaria por excelencia, que es la gonadotrofina coriónica humana, que presenta una alta homología con la TSH, la tirotrofina, que estimula a las células foliculares, tanto para su crecimiento como para la producción de la síntesis hormonal, siendo tan así que gran parte de su estructura es idéntica a la de la TSH y hace que ésta pueda unirse al receptor de la misma y remedar las mismas acciones que la hormona nativa. Todo esto produce cambios en el perfil tiroideo que tenemos que conocer para poder interpretar estas variaciones en la mujer embarazada. Por todo lo anterior, vamos a tener que la TSH, producto de esa estimulación agregada de la HCG sobre la célula folicular, va a disminuir, tanto en su valor superior normal como en el valor inferior normal, ya que la estimulación de la célula folicular por la HCG hace que aumente la producción de T4 y T3 y estas a su vez inhiben a nivel central, produciendo un feedback negativo sobre la TRH, la hormona estimuladora a su vez de la TSH. Por lo que hablamos de las proteínas, las hormonas totales van a aumentar hasta incluso 1.5 veces su valor normal, teniendo que tener esto en cuenta cuando interpretamos los resultados de laboratorio, mientras que el valor de la T4 libre en general es bastante más errático, va a depender del trimestre del embarazo y además del método que utilicemos para medirla, siendo el gol estándar el equilibrio de diálisis, pero que no está disponible en la práctica clínica diaria. Por todo esto es que las últimas recomendaciones internacionales, la American Thyroid Association recomienda que cada población debiera tener valores específicos para trimestre y para su propia población, y en caso de no contar con los mismos, podríamos utilizar hacer estas pequeñas diferencias tanto en el límite superior de la normalidad como en el inferior y utilizarlas para contrarrestar con nuestras determinaciones. Y para la T4 libre lo mismo, recomienda que tengamos valores trimestre y población específicos, y de no contar con estos usemos índices, hay distintas formas de calcularlo, de las hormonas totales que son más confiables. ¿Qué pasa con el yodo? Como dijimos, las hormonas tiroideas tienen que aumentar en una cantidad importante, por lo tanto los aumentos de yodo los requerimientos de yodo están aumentados durante el embarazo, tanto para la producción hormonal como porque aumenta por la expansión del volumen plasmático, la excreción renal, como también por el consumo de yodo por el feto. Entonces la OMS ya hace un tiempo que en sus recomendaciones incluye suplementar a las mujeres gestantes por lo menos con 250 microgramos diarios de yodo, y durante la lactancia también. Es decir, esos son los requerimientos que aconseja diariamente, ya que se han visto que déficit leves, moderados o más todavía,
han producido en la mujer embarazada, en el feto óseo, así como también alteraciones en el neurodesarrollo fetal. Las poblaciones se pueden estudiar en cuanto a su nivel de suficiencia de yodo utilizando muestras de orina como screening poblacional, pero esto no sirve para el paciente individual. En nuestro país la sal se encuentra ayudada por ley ya hace rato y por ende no se utilizan de manera sistemática los suplementos de yodo, mientras que en otros países en donde no cuentan con esta reglamentación sí están recomendados. Hablando ya de patología, vamos a hacer un repaso sobre lo que es la enfermedad tiroidea autoinmune, lo que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, y en cada caso haremos algunas menciones especiales. Definimos la autoinmunidad tiroidea como la presencia de anticuerpos antitiroideos. Esta entidad, la ETA o enfermedad tiroidea autoinmune, o muchas veces las conocemos como tiroiditis de Hashimoto, se presenta entre el 2 y el 17% de las mujeres embarazadas, siendo más frecuente que se encuentren los anticuerpos antiperoxidasa positivos, que es los que elegimos si tenemos que hacer una sola determinación de anticuerpos, mientras que si pudiésemos agregar los anticuerpos antitiroglobulina, aumentaríamos un poco más la sensibilidad y probablemente la prevalencia de la población que presenta estos anticuerpos positivos. Un dato importante es que aproximadamente el 20% de las mujeres eutiroideas, es decir, con función tiroidea normal, hormonas normales que tienen anticuerpos positivos, pueden desarrollar a lo largo del embarazo hipotiroidismo, y esto tiene un nivel de evidencia bastante fuerte. Por lo tanto, en las guías internacionales que mencionamos hace un ratito, se establece la necesidad de controlar a estas mujeres que tienen anticuerpos positivos durante todo el embarazo, sobre todo durante la primera mitad de la gestación. ¿Qué sabemos del impacto que pueda tener la autoinmunidad tiroidea en el embarazo? Hay muchos estudios que han tratado de establecer la asociación entre la presencia de estos anticuerpos y distintas complicaciones del embarazo. Los resultados a veces son contradictorios, sin embargo, en algunos tópicos está claro que hay una asociación fuerte entre la presencia de autoinmunidad tiroidea y lo que es la pérdida de embarazo, sobre todo la pérdida de embarazo espontánea, menos robusto, pero también para la pérdida de embarazo recurrente, es decir, las pacientes abortadoras recurrentes, y así también para el parto pretérmino. Sin embargo, no está tan claro en los estudios de intervención cuál es el beneficio de tratar a estas pacientes con levotiroxina. En otros tópicos las asociaciones, los resultados han sido contradictorios, con lo cual no se lo interpreta de una manera categórica. Distintas hipótesis intentan explicar estas asociaciones o el peor outcome de las mujeres que tienen enfermedad tiroidea durante el embarazo, y entre ellas se plantea la posible disfunción tiroidea leve mediada por la presencia de estos anticuerpos. Otros plantean que puede haber una reactividad cruzada entre los anticuerpos y los receptores de HCG. Recordemos lo que hablamos de la homología en lo que es la zona pelúcida. Para otros, las teorías son un poco más generalistas y hablan de que podrían ser marcadores de autoinmunidad no organoespecífica, es decir, de un nivel de autoinmunidad más generalizado, lo mismo que la presencia de citoquinas mediadoras de inflamación a nivel del endometrio y por lo tanto de la implantación. Por todo lo anterior es que también en estas guías a las que venimos mencionando, las mujeres que tienen anticuerpos positivos y que tienen historia de abortos, ya sea abortos simples o abortos recurrentes, se podría considerar el iniciar tratamiento con dosis bajas de levotiroxina. Si hablamos de hipotiroidismo, definimos el hipotiroidismo clínico como aquel que se presenta en pacientes que tienen TSH por arriba del rango superior de la normalidad. En este caso, como lo mencionamos antes, hablamos de trimestre específico, idealmente de población específico, y si no contáramos con esos datos, dependiendo del valor del rango de referencia del laboratorio que utilicemos, pero recordemos que sería aproximadamente 4 si tenemos en cuenta esas diferencias que habría que hacer entre el rango superior que tenemos y lo que consideramos que puede estar disminuido por los descensos de TSH propios del embarazo. Y la presencia de hormonas tiroides bajas
o la TSH mayor a 10 independientemente del valor de hormonas periféricas. Esta situación la encontramos entre el 0,06 y el 3% de las mujeres embarazadas, y la etiología más frecuente suele ser justamente la enfermedad tiroidea autoinmune, pero recordemos que puede haber otro tipo de alteraciones tiroideas, ya sean ablaciones por la utilización de yodo o de cirugía por patologías tiroideas previas. En el caso de los estudios que tratan de evaluar las implicancias negativas o las posibles implicancias negativas del hipotiroidismo sobre el desarrollo del embarazo, los estudios son bastante concordantes y en general encuentran una asociación negativa entre la presencia de hipotiroidismo clínico y las distintas complicaciones maternas y fetales. Es por eso que en este estudio, que es un estudio que se llevó a cabo en nuestro país y que es un estudio bastante clásico, se llevó a cabo en el Hospital Durán en el año 2002 por el grupo del doctor Marcos Avalovich y la doctora Gutiérrez. Estudiaron de manera retrospectiva, pero a mujeres que tenían hipotiroidismo, ya sea clínico o subclínico, y mujeres que también tenían hipotiroidismo y estaban o no tratadas adecuadamente, y lo que ellos encontraron es que aquellas que realizaban un tratamiento adecuado tenían muchísimos menores tasas de aborto, de parto pretérmino y, por supuesto, mejores tasas de embarazos a término. Con lo cual ellos concluían que tratando adecuadamente el hipotiroidismo, es decir, los valores normales de hormonas tiroideas, independientemente de la gravedad del hipotiroidismo, mejoraban el outcome en estas pacientes. Por todo esto es que en las guías internacionales y también en las guías locales y en las latinoamericanas, el tratamiento para el hipotiroidismo clínico está claramente y fuertemente indicado. La medicación que utilizamos es la levotiroxina por vía oral, y en general el objetivo de tratamiento es mantener a la TSH en la mitad inferior del rango de la normalidad, vuelvo a repetir, trimestre específico, que para nosotros sería alrededor de 2,5 mil unidades por litro. ¿Cómo monitoreamos el tratamiento? Bueno, por empezar tenemos al grupo de mujeres que se embarazan y estaban previamente tratadas. En general a ellas hace falta aumentarles entre un 25 y un 50% el valor de la dosis que venían recibiendo, por todo lo que hablamos de la adecuación de la economía tiroidea a la situación de embarazo. Y por eso que, sobre todo a nivel local, se recomienda que si una mujer electivamente va a buscar embarazo, tratemos de anticiparnos esta situación y busquemos valores de TSH un poquito más bajos, con lo cual la mujer puede iniciar las primeras semanas de embarazo con valores adecuados de TSH. Una vez que el embarazo se confirma, es necesario realizar la determinación del perfil tiroideo para ajustar la dosis de manera adecuada. En algunas guías internacionales se recomienda que uno podría entrenar a las mujeres en edad fértil, como para que, confirmado el embarazo, puedan ellas mismas aumentar en un 25% aproximadamente la dosis, de manera de no perder las primeras semanas tan valiosas de la gestación para la adecuación del tratamiento. Debemos monitorear a las mujeres embarazadas por lo menos una vez por trimestre, y debemos monitorear sus valores de TSH a las 4 o 6 semanas luego de hacer un ajuste de la dosis de tratamiento. Y también, muy importante, reevaluarlas luego de finalizado el embarazo. Para el hipotiroidismo subclínico, los valores no son tan categóricos, afecta a muchas más mujeres, o sea, la prevalencia es mucho mayor, entre el 5 y el 20% de las mujeres embarazadas, y esto también va a depender un montón de los valores de corte que utilicemos, que además han ido variando a lo largo de los años, pero conceptualmente es aquella mujer embarazada que presenta una TSH mayor que el límite superior de la normalidad, pero menor de 10, y que tiene hormonas tiroideas periféricas normales. Hay muchísimos estudios. En esta tabla mostramos estudios que han tomado distintos valores de TSH, pero en general por arriba del percentilo 97, e intentan ver su asociación con distintas posibles complicaciones del embarazo. En algunos, con Ns generosos, encuentran alguna relación, sobre todo en lo que es parto pretérmino y pérdida de embarazo, mientras que en otros no es tan categórico, es decir, los resultados son disímiles.
Pero cuando asociamos a la presencia de una TSH por arriba del rango de la normalidad o en los percentilos mayores con la presencia de anticuerpos, la situación cambia y en general los estudios aquí sí son bastante concordantes y hablan de mayor posibilidad de complicaciones materno-fetales. Es por eso que independientemente de que los estudios que les he mostrado utilizan distintos puntos de corte, evalúan o no la presencia de anticuerpos, y esto hace difícil interpretar los resultados, está bastante claro que valores de TSH más altos y más aún si están asociados a la presencia de anticuerpos, aumentan la posibilidad de complicaciones obstétricas, ya sea pérdida de embarazo, embarazo pretérmino, la presencia de hipertensión en estas mujeres. Es menos claro lo que ocurre con respecto a las alteraciones del neurodesarrollo fetal, cosa que está más claro en el caso del hipotiroidismo clínico, y acá los resultados son menos robustos. Pero por todo lo que les conté, y dado el mínimo riesgo potencial de utilizar dosis bajas de levotiroxina en estos pacientes, es que en general se utilizan, y sobre todo, vuelvo a repetir, como en la presencia de autoinmunidad tiroidea, dosis bajas de levotiroxina en muchos casos. Si hacemos una recorrida por los últimos 10 años, la mayoría de las guías internacionales y locales recomiendan en las mujeres que tienen TSH por encima del rango normal y autoinmunidad positiva el tratamiento con levotiroxina. Tan así es que es importante la presencia o no de anticuerpos para definir el tratamiento, que si vemos el último algoritmo que se encuentra disponible del American Thyroid Association del año 2017, vemos que en aquellas mujeres que tienen una TSH mayor a 2,5, la presencia o no de anticuerpos divide a la población de manera de considerar o no el tratamiento en función de distintos niveles de TSH ante la presencia o no de los mismos. Entonces, si tenemos a una mujer con anticuerpos positivos que tiene una TSH por arriba del límite superior para el trimestre específico, o puede ser, como dijimos anteriormente, aproximadamente 4, se recomienda el tratamiento, mientras que si la TSH está por debajo de ese valor superior normal y mayor a 2,5, lo vamos a considerar, y ahora vamos a tener en cuenta a partir de qué consideramos o qué factores consideramos para inclinar la balanza hacia el tratamiento o no. Mientras que si los anticuerpos son negativos, vamos a tratar, por supuesto, a las mujeres que tengan una TSH mayor de 10, porque entraríamos dentro de lo que es la categoría de hipotiroidismo clínico. Evaluaremos el tratamiento en aquellas mujeres que tengan una TSH menor de 10, pero que tengan la TSH por arriba del límite superior de la normalidad, mientras que aquellas que tengan una TSH que sea menor al límite superior de la normalidad, es decir, aproximadamente 4 y ATPO negativos, no estaría recomendado el tratamiento. Y si vemos en la tablita de la derecha arriba, podemos ver que los factores que uno consideraría a la hora de definir las pacientes en las que consideramos el tratamiento, tienen que ver con la presencia o no de autoinmunidad en la paciente o en la familia, ya sea tiroidea, como lo mencionamos, o otras patologías autoinmunes, el hecho de tener más de 30 años, cosa que nos pasa en la actualidad con muchas de las mujeres embarazadas, la historia de aborto o de parto prematuro, es decir, complicaciones conocidas de embarazo, el índice de masa corporal mayor a 40, entre otras situaciones. Si nos vamos al otro extremo, tenemos al hipertiroidismo, que también se puede presentar con menos frecuencia, pero en este grupo etario, y que se define como la presencia de una TSH menor que el límite inferior del valor normal y una T4 libre elevada. Y acá de nuevo la autoinmunidad cobra importancia y vamos a dividir a las pacientes en dos grupos según tengan o no la enfermedad autoinmune. Por excelencia, la enfermedad autoinmune hipertiroidea es la enfermedad de Graves, que se produce en el 0,2 de los embarazos. Menos frecuentemente podemos encontrar a la tiroiditis silente. Mientras que dentro del grupo de patologías no autoinmunes tenemos el bocio que puede ser multinodular o nodular tóxico, es decir, la producción
por una formación nodular de hormonas tiroideas en exceso, menos frecuente en este grupo etario, y como representante de la patología hipertiroidea no autoinmune en este grupo, la tirotoxicosis gestacional transitoria, que es de hecho una patología ligada al embarazo, y se puede producir hasta entre el 1 y 3% de los embarazos. Volvemos a mencionar los cambios fisiológicos del primer trimestre, porque en este caso la TSH, que dijimos que podía fisiológicamente bajar por la acción del HCG, y sobre todo entre las semanas 7 y 11, que es el pico, digamos, se coincide con el pico de secreción de HCG, podemos verlo en embarazos normales. Característicamente, estas pacientes son asintomáticas y pueden tener una TSH baja, pero en general la T4 libre es normal. Mientras que la enfermedad de Graves, en general podemos reconocer el antecedente de hipertiroidismo, aunque pueden ser diagnosticadas de nuevo durante el embarazo, tienen presencia de un cuadro clínico bastante categórico, con además presencia de bocio y de oftalmopatía en algunos casos. Y por último, la tirotoxicosis gestacional transitoria, en la que la mujer no va a reconocer antecedentes de enfermedad tiroidea, se puede presentar, digamos, en el contexto de una hiperemesis gravídica, que en general va a dominar el cuadro clínico, y es más común en las gestas múltiples por los mayores valores de HCG. ¿Cómo hacemos entonces para ubicarnos ante una paciente que presenta una TSH menor que el límite inferior a la normalidad? A ella le vamos a pedir una T4 libre, y o una T4 total, y hacer el índice como comentamos al principio, y vamos a evaluar si tiene T4 libre normal, la controlaremos, porque lo más probable es que estemos ante un patrón fisiológico que solito va a corregir, mientras que si la T4 o la T4 libre son elevadas, pediremos los anticuerpos para definir a estos dos grupos etiológicos, y eventualmente alguna imagen, que por supuesto será una ecografía, ya que el centellograma no lo podemos pedir en estas pacientes. Si los anticuerpos son positivos, estamos ante la presencia de una enfermedad de Graves, y si son negativos, consideraremos a la tirotoxicosis gestacional transitoria y mucho menos frecuentemente otras causas. Esta, como dijimos, la tirotoxicosis, se acompaña en general de cuadros, vómitos, náuseas persistentes, y las pacientes pueden hasta perder más del 5% del peso y tener deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, que pueden incluso requerir internación, y característicamente presentan anticuerpos negativos, anticuerpos antiperoxidasa y TRB negativos, valores más altos de beta-HCG, que esto en general no lo encontramos en la mujer individual, digamos, es poblacional, mejora espontáneamente durante las semanas 14 y 16, y por supuesto no está indicado en ellas el tratamiento con drogas antitiroideas. En algunas mujeres se puede llegar a utilizar por periodos cortos betabloqueantes para paliar los síntomas, pero en general no es necesario, y por supuesto está indicado el tratamiento de soporte. Mientras que la enfermedad de Graves, sabemos que tiene una fuerte asociación con mal pronóstico para el embarazo, es decir, el hipotiroidismo mal controlado durante la gesta se asocia con pérdidas de embarazos, con hipertensión, con retardo del crecimiento intrauterino, y puede tener un pronóstico bastante ominoso en la madre, pudiendo causar falla cardíaca, hipertiroidismo también fetal y neonatal. Las drogas que podemos utilizar durante el embarazo para tratar el hipertiroidismo se han asociado lamentablemente a malformaciones congénitas. Es por eso que en general nosotros intentamos a las mujeres que se conocen hipertiroideas desalentarlas de embarazarse hasta tanto el hipertiroidismo se encuentre controlado. Es decir, es importante el consejo médico en estas pacientes, y que busquen embarazo luego de controlar de manera efectiva su enfermedad. Para esto tenemos distintas herramientas que van a depender en su elección, por supuesto, de varios factores del hipertiroidismo en sí mismo, es decir, la gravedad del mismo, la edad de presentación, y también, por supuesto, de los deseos y prioridades de cada paciente. Pero debemos saber que las drogas antitiroideas
tardan en hacer efecto, que el mismo, si bien se puede ver en el laboratorio en los primeros meses de tratamiento, si uno intenta aumentar la probabilidad de remisión a largo plazo o a mediano plazo, deben ser instauradas durante un tiempo largo, entre 12 y 18 meses, y justamente que hay una tasa de recidiva importante luego de la suspensión del mismo. Por otro lado, no están asociadas a la presencia de malformaciones, si bien son la herramienta que podemos utilizar en el tratamiento de la mujer embarazada francamente hipertiroidea. El radioiodo, que obviamente está contraindicado en el embarazo, pero que puede ser una estrategia de tratamiento radical en la paciente preconcepcional, en general logra la ablación de la glándula con necesidad posterior de tratamiento con levotiroxina, y es importante que las mujeres sepan que deben, luego de utilizarlo, diferir el embarazo o la búsqueda de embarazo por lo menos 6 meses, y que además puede haber un recrudecimiento de la enfermedad inmediatamente luego de la administración del mismo. Finalmente, la tiroidectomía, que es un tratamiento efectivo, pero tiene las desventajas de una cirugía, y que en el caso de la autoinmunidad logra reducirla de manera más rápida. Si tenemos una mujer embarazada que está hipertiroidea y que necesita tratamiento para el control de su enfermedad, tenemos que elegir a los tionamidas, que son estas drogas utilizadas, drogas antitiroideas. La que utilizamos en nuestro medio en general es el metimazol, no contamos con carbimazol, y eventualmente podemos conseguir el propiltiuracilo. Este último tiene menor vinculación con la presencia de efectos adversos sobre el feto, o sea, sobre malformaciones, es decir, que si uno lograra, en el caso de que lo necesitara, utilizar durante el primer trimestre el propiltiuracilo, sería la situación óptima para evitar o disminuir la posibilidad de la aparición de alteraciones de la organogénesis, mientras que a su vez esta droga se ha asociado con mayores casos reportados de hepatitis tóxica. Por lo tanto, por más que uno lo usara, en el caso de poder adquirirlo durante el primer trimestre, a partir del segundo habría que rotarlo, en este caso al metimazol, que es el que tenemos nosotros en nuestro medio, luego de superado el primer trimestre. En general, la idea es utilizar la mínima dosis que logre controlar a las hormonas tiroideas maternas dentro del límite superior de la normalidad, o incluso levemente hipertiroideas, y por supuesto que no están libres de efectos adversos. Utilizamos beta bloqueantes, lo mismo que les dije antes, por periodos cortos, para paliar los síntomas hasta que las drogas antitiroideas hagan su efecto. Si hubiese una falta de adherencia al tratamiento o no lográramos controlar el hipertiroidismo o la presencia de efectos adversos, pueden hacer considerar la posibilidad del acto quirúrgico, que en general, si es necesario, se recomienda hacerlo durante el segundo trimestre. Debemos tener en cuenta que los anticuerpos que se presentan en la madre atraviesan la placenta, y entonces hay que estar especialmente atentos a las complicaciones que pudieran ocasionar sobre la tiroides fetal, estimulándola o bloqueándola, y esto es importante porque hay que controlar en la presencia, si los anticuerpos están positivos, todas estas condiciones en el feto, y luego del embarazo en el neonato también. Así que en general son pacientes de difícil manejo que requieren el abordaje de un equipo multidisciplinario para su adecuado manejo. Otras patologías tiroideas, tanto el bocio nodular como el cáncer de tiroides, en general sigue los mismos lineamientos que fuera del embarazo. Por supuesto que en el caso, como dije recién, de requerir la patología en sí misma, alguna intervención diagnóstica o terapéutica como una cirugía, lo haremos en el segundo trimestre de ser absolutamente necesario, y si no, luego de finalizada la gestación. Una mención muy cortita a la tiroiditis posparto, que es justamente una tiroiditis que se puede presentar en los primeros meses del puerperio, que se debe a la liberación, digamos, la destrucción de las células foliculares, con una primera fase de liberación de hormonas que puede acompañarse o manifestarse como un hipertiroidismo leve y de duración corta, y se sigue luego de una fase de hipotiroidismo que puede tener una variación
una duración más variable y que pueda requerir o no el uso de tratamiento. Solo mencionarla y tenerla en cuenta en las mujeres posparto que puedan tener variaciones muy importantes en su perfil tiroideo o sintomatología compatible con estas alteraciones. Quería charlar 2 minutos acerca de la presencia de hiperprolactinemia y embarazo. Sabemos que la prolactina en el embarazo aumenta, así que no es que uno vaya a evaluar la prolactina en el embarazo, pero sí sabemos que en este grupo de mujeres los prolactinomas o los tumores hipofisarios productores de prolactina son la causa más frecuente de hiperprolactinemia patológica y que ocurren más o menos en 100 casos millón al año en este grupo etario, mujeres entre 30 y 40 años que son pasibles de embarazo. Sabemos que la hiperprolactinemia genera en general hipogonadismo y por ende la no posibilidad de concebir, pero los tratamientos que utilizamos actualmente, los agonistas dopaminérgicos, una vez instalados, normalizan los niveles de prolactina, restauran el eugonadismo y en general las mujeres pueden embarazarse. Hay distintas información acerca de estas drogas, la bromoergocriptina, que es la más antigua, para algunos hoy es considerada una droga clase A para embarazo, mientras que en otras guías sigue siendo una recomendación clase B, y la cabergolina, que es la que actualmente por mayor digamos, tolerancia y mayor vida media, es la que se utiliza actualmente y que sigue siendo una droga B para lo que es embarazo. Entonces, el manejo de las pacientes con prolactinomas en el embarazo, si bien es individual, sigue algunos lineamientos que les quería mencionar, que es que en cuanto al tamaño de los adenomas podemos dividir aquellos que son pequeños, es decir, microadenomas menores a 1 centímetro, están dentro de lo que es la región celar. Si instaurado el tratamiento con agonistas dopaminérgicos se logra normalización de prolactina y embarazo, se suspende en general el agonista dopaminérgico y se controla, por supuesto, a la mujer en cada trimestre y eventualmente ante la aparición de síntomas de crecimiento tumoral habrá que hacer la correspondiente evaluación con una imagen, por supuesto, sin contraste. Mientras que si las lesiones son más grandes, por supuesto esto mucho menos frecuentemente, o son expansivas, habrá que considerar el tratamiento o eventualmente la cirugía, y en el caso de embarazar la mujer queda a criterio, a juicio del especialista si se continúa con la medicación, que en general ocurre, o no, o si se controla y eventualmente se reinicia el tratamiento. Y una última patología que, si bien es mucho menos frecuente, es importante conocer como para saber cómo manejarnos ante la presencia de estos pacientes, es la hiperplasia suprarrenal congénita. En realidad es un grupo de patologías hereditarias, nos vamos a referir a la más frecuente, que es la hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de la CYP21 hidroxilasa. Son patologías que se producen de manera, se heredan de manera autosómica recesiva y lo que provocan es la alteración de distinta gravedad o de distinta intensidad de enzimas que están involucradas en la esteroidogénesis adrenal. Lo que ocurre entonces es que no se producen determinadas hormonas, en este caso cortisol y aldosterona. Esto produce, por disminución del feedback negativo, un aumento de la producción de ACTH a nivel de hipotálamo hipofisario, con estímulo de la corteza adrenal y mayor producción de los precursores hormonales, en este caso son andrógenos, que pueden causar las distintas manifestaciones clínicas de la enfermedad. Para el caso de esta enzima, entonces, de la CYP21 hidroxilasa, el cuadro clínico va a depender, como dijimos, de la severidad del defecto enzimático, que puede ser muy poquito o puede ser casi nula su acción, y tenemos entonces las formas clásicas que se presentan en general en los primeros momentos de vida, con su forma perdedora de sal, es decir, en donde no hay ni cortisol ni aldosterona, y esto genera una crisis adrenal en el neonato y puede causar shock hipovolémico y la muerte. Y en el caso de las mujeres, genitales ambiguos, que es lo que primero puede llamar la atención, pero puede pasar decidido en el neonato varón. Y su forma virilizante simbre, que es la presencia solamente de genitales ambiguos, sin la alteración del metabolismo hidroelectrolítico.
Y mucho más frecuente tenemos las formas no clásicas o tardías, que pueden ser asintomáticas, que pueden provocar pubertad precoz, o acné, o hirsutismo, o subfertilidad, o un síndrome en las mujeres muy parecido a lo que es el PCO. Aquí abajo tenemos las distintas mutaciones conocidas que se pueden estudiar, es un perfil genético que nosotros pedimos en estas pacientes y que se asocian con distintos grados de gravedad de la patología. ¿Cómo tratamos esto en general? Bueno, el tratamiento de las formas clásicas va a ser con el reemplazo de glucocorticoides y mineralocorticoides, las cirugías reparadoras en el caso de los genitales ambiguos, y un punto importante es el tratamiento o la necesidad o no y la discusión que hay al respecto del tratamiento prenatal durante el embarazo en las mujeres que tienen estas formas clásicas. En las formas no clásicas, en general, el tratamiento de glucocorticoides no se requiere, pero lo podemos usar a veces, incluso en las pacientes subfértiles, eh, como para reducir el nivel de andrógenos. También usamos antiandrógenos e inductores de la ovulación en las mujeres que lo necesiten. Es importante saber que a las pacientes que tienen formas clásicas se les hace el estudio genético y en el caso de buscar gestas se les recomienda que se le haga a su pareja, mientras que esto no está para nada claro en las formas no clásicas debido a la complejidad de la forma en la que se hereda esta patología y las distintas asociaciones de mutaciones que puede haber. Lo que me interesa contarles es que a la mujer embarazada con una hiperplasia suprarrenal clásica, continúa con su tratamiento de reemplazo, por supuesto, y en general los corticoides que utilizan no atraviesan la placenta, es decir, los utilizamos para tratarla a ella, lo mismo que en casos de estrés, en donde normalmente nosotros adecuamos la dosis de estos corticoides. Ahora, ¿qué ocurre con la posibilidad, y ese es el fin de este comentario, de que estas mujeres tengan un hijo con una forma, le hereden a su hijo gestantes, digamos, una forma clásica, es decir, una forma virilizante en el caso de que sea un feto femenino, que obviamente es congénita? Bueno, hay una discusión muy importante al respecto, hay quien está a favor del tratamiento con glucocorticoides que sí atraviesen la placenta para evitar esta situación, en este caso se usa dexametasona, mientras que hay otros que no, porque en realidad se está tratando, en definitiva, a pacientes, mejor dicho, a fetos que pueden estar no afectados, y entonces el debate es bastante importante y tiene también tenor ético. De todos modos, saber que si esto fuera una posibilidad, tiene que ocurrir antes de la semana 9 de gestación, que es donde se presenta o se ocurre la diferenciación sexual, y que, por supuesto, si tenemos conocimiento de que es un feto masculino, no tendría ninguna indicación llevar a cabo el mismo. Estas son las recomendaciones de la Endocrine Society del 2010, en donde no están de acuerdo en hacer este tratamiento de manera sistemática. Solo lo menciono porque es una discusión que normalmente se puede producir ante este tipo de pacientes. Como conclusiones, la patología endocrinológica la vemos frecuentemente en este grupo de mujeres, en este rango etario. Es importante que conozcamos los rasgos fisiológicos, los cambios fisiológicos que pueden ocurrir durante el embarazo para poder interpretar los cambios hormonales durante este periodo. Si bien la patología tiroides es la que más conocemos porque es la que más frecuentemente enfrentamos, es importante también conocer algunas otras endocrinopatías que son relativamente frecuentes para, digamos, recomendar un abordaje más multidisciplinario en estas mujeres dependiendo de su situación individual. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día.